Buenas tardes. Voy a hacer la presentación de la próxima conferencia del doctor Guillermo Giovambattista, que es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado en Biología con orientación Zoología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de la Universidad Nacional de La Plata, y en la misma facultad, doctor en Ciencias Naturales. Desde 2010 es profesor adjunto en la Cátedra de Genética y Biometría de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata, donde trabaja, y también es profesor a cargo de Genética Veterinaria Forense. Es el vicedirector del Instituto de Genética Veterinaria Dr. Fernando Dulú, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la misma universidad, y es responsable del laboratorio del Servicio de Diagnóstico Genético de Animales Domésticos. Tiene su carrera de investigador en el CONICET y actualmente es investigador principal en dicha carrera. El doctor Giovambattista ha hecho muchos trabajos de investigación y que fueron publicados en libros y revistas. De genéticas de animales domésticos en 2010, junto con la doctora Peral García, escribió el primer libro, y después tiene también sobre genética forense no humana, con la doctora Peral García y con la doctora Ripoli. En más de 10 libros ha escrito capítulos de su especialidad, y en más de 110 trabajos en revistas científicas, relacionados la mayoría con genéticas de animales domésticos, su especialidad, con distintos especialistas de su grupo de trabajo y de otros grupos de trabajo en genética y mejoramiento animal. Y entonces les voy a presentar el título de la conferencia, Mecanismos de adaptación de los bovinos a ambientes extremos, donde el doctor Giovambattista va a hacer una síntesis de la genética de adaptación de los bovinos, que desde la domesticación y la dispersión y distribución geográfica están prácticamente en todo el planeta, desde el trópico a Siberia o desde el altiplano a la llanura. Durante la conferencia, el doctor Giovambattista, debajo de la pantalla, tendrán un chat donde podrán hacer los comentarios y las preguntas correspondientes, que al final de la conferencia van a ser reunidos y contestados por el conferencista. Gracias, y los dejo con el doctor Giovambattista. Bueno, buenos días. Primero que nada quería agradecer a la comisión organizadora y a la SAC por la invitación para dar esta conferencia. Mi nombre es Guillermo Giovambattista, trabajo en el Instituto de Genética Veterinaria, IGVET, que es un instituto de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de La Plata, y funciona en la Facultad de Ciencias Veterinarias. El tema de esta charla va a ser sobre los mecanismos de adaptación de los bovinos a ambientes extremos. Los bovinos domésticos descienden de la especie Bos primigenicus, ya extinta, que tenía una distribución geográfica muy extensa a lo largo de toda Eurasia y norte de África. Dentro de ellos se diferenciaban diferentes subespecies como Bos primigenius primigenius, Bos primigenius africanus y Bos primigenius nomádicos. Por las evidencias de poblaciones actuales y de estudios de ADN antiguo, sabemos que la distribución de la diversidad genética de estas especies no era homogénea, sino que estaba distribuida a lo largo de esta amplia distribución geográfica, existiendo diferentes clados dentro de las poblaciones de los bovinos silvestres o salvajes. A partir de esta población muy extensa, los bovinos domésticos fueron domesticados en lugares puntuales o en centros de domesticación puntuales, que fueron eventos no muy comunes y que solamente ocurrieron pocas veces a lo largo de la historia. En el caso de esta especie,
Hubo un centro de domesticación en el cercano oriente, más o menos en la zona donde está actualmente Turquía o Siria, un centro en el norte de África, 1 o 2 centros de domesticación en la India o Pakistán, y también se ha propuesto un centro de domesticación en el lejano oriente, precisamente por el noreste de Asia, cerca de China o Corea. Cada uno de estos centros de domesticación habría o retuvo solo una fracción de esa diversidad genética total presente en el Bos primigenius. Estudios actuales, realizados con diferentes tipos de marcadores genéticos, como ser ADN mitocondrial o marcadores autosómicos, muestran cómo las diferentes razas provenientes o descendientes de esos centros de domesticación tienen haplotipos o alelos o variantes propias de cada uno de estos centros de domesticación. Esto se ve claramente, por ejemplo, con el ADN mitocondrial, donde todas las razas taurinas tienen haplogrupos y haplotipos del tipo T, y las índicas tienen haplotipos y haplogrupos del tipo I. Posteriormente a la domesticación, en esos centros puntuales de domesticación, los bovinos domésticos se dispersaron por todo el mundo, siguiendo principalmente las rutas de migración de los humanos y las rutas de comercio. Así, actualmente, los bovinos se distribuyen en todos los continentes con la excepción de Antártida, siendo habiéndose adaptado a una amplia gama de condiciones ambientales. Así, por ejemplo, encontramos bovinos en áreas templadas, en áreas frías, extremas frías como Siberia, tenemos bovinos en zonas cálidas con mucha humedad, por ejemplo en zonas de la India o en Brasil, y en regiones bajas, como pueden ser los Países Bajos justamente, como su nombre lo indica, o a grandes altitudes, como pueden ser en el Tíbet. Esto ha llevado a que las diferentes razas, actualmente se conocen más de 800 razas bovinas, hayan tenido que adaptarse a esa amplia rango de condiciones ambientales. Por lo tanto, la historia reciente y pasada de los bovinos, el ambiente y la selección han determinado cómo la diversidad genética está distribuida entre las razas bovinas. Se conoce, los primeros estudios sobre la adaptación de los bovinos y otras especies se han llevado a cabo mediante estudios fisiológicos y morfológicos. Así, por ejemplo, la adaptación al calor o al trópico o a la altura ha llevado o ha traído cambios morfológicos y cambios fisiológicos. Pero muchos de esos cambios tienen una base genética. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es si es posible detectar los genes que han permitido la adaptación de los bovinos a un amplio rango de condiciones ambientales. Actualmente disponemos de datos masivos de polimorfismos que han sido facilitados su detección o ha facilitado la detección de lo que se denominan huellas de selección. Estos datos masivos provienen tanto de estudios con microarrays como de estudios de secuenciación masiva o NGS. A este desarrollo tecnológico que permitió la producción de cientos de miles o millones de genotipos, fue acompañado por el desarrollo de métodos estadísticos que permiten estudiar o detectar las huellas de selección basados en la utilización de datos de SNPs, de microarrays o de NGS. Existen actualmente diferentes métodos, algunos basados en los cambios de los espectros de las frecuencias génicas de los polimorfismos, por ejemplo, los métodos de Takashima-Iway, el método de Wu. Otros métodos se han basado en las diferenciaciones poblacionales, y estos métodos, por ejemplo, el más utilizado es el que compara las poblaciones
mediante el índice de FCT. Tenemos otros métodos que se basan en el desequilibrio de ligamiento. Estos métodos se basan básicamente en el índice EHH, o Haplotype Homozygosity Extending, y es básicamente cómo, a partir de un SNP target o un SNP problema, cómo los haplotipos o la homocigosis de los haplotipos decrece y se bifurca a medida que nos alejamos en el cromosoma, ¿sí? Y comparamos cómo ocurre esta extensión del haplotipo entre el alelo ancestral y el alelo derivado. Otros métodos se han basado en la disminución de la variabilidad genética. Por ejemplo, dentro de ellos tenemos los RO, o Rand of Homozygosity. Otros estudios se han basado en estudios de asociación genómica. Por ejemplo, GWAS. También tenemos métodos que comparan los porcentajes de haplotipos o los porcentajes de ancestría, ¿sí? En una zona particular, ¿sí? La local ancestry, donde la variación en el porcentaje de los haplotipos, de los diferentes haplotipos parentales, permite determinar si hubo selección a favor de un progenitor o de una población parental o de la otra. También hay métodos que se basan también en el estudio de haplotípicos, pero en este caso identificando zonas que son homocigotas idénticas en estado, y por lo tanto indican que en alguna región puede haber ocurrido una fijación debido a un efecto de selección. Una de las primeras cosas, una vez disponible, ¿sí? Métodos de mesada o de laboratorio que nos ha permitido tener mucha cantidad de información o de genotipos y tener disponible también método de análisis, la primera pregunta que nos podemos plantear es si la adaptación a estos ambientes o ambientes extremos se debe a pocos genes con un efecto mayor o pocos genes o muchos genes con efectos menores. Un ambiente que ha sido muy estudiado en cuanto a los mecanismos de adaptación es la adaptación al trópico. Esto se debe a que la mayoría de las razas altamente seleccionadas y las principales razas productoras tanto de leche como de carne son razas principalmente de origen europeo que han sido adaptadas o se han adaptado ambientes templados o templados fríos, sufriendo lo que se llama estrés térmicos en ambientes tropicales o subtropicales. Es por eso que en diferentes regiones, o utilizando poblaciones o modelos de diferentes regiones de Australia, Asia, poblaciones nativas de África, o poblaciones tanto cebuinas, compuestas o criollas de América, se ha enfocado, se ha estudiado cuáles podrían ser los mecanismos que permiten la adaptación al trópico. En la adaptación al trópico tenemos al menos dos problemas. Uno, que los animales sean resistentes a muchas de las enfermedades tropicales, a las cuales muchas veces no son resistentes las razas europeas. Y por otro lado, el estrés térmico. Los bovinos, como otros mamíferos, tienen diferentes mecanismos de mantener la temperatura corporal cuando aumenta la temperatura y aumenta la humedad ambiental. Si, por ejemplo, hay mecanismos de radiación, hay mecanismos de evaporación cutánea, de conversión, de conducción y de evaporación respiratoria. Sin embargo, hay poblaciones que, pasado un cierto nivel de ITH, que es una combinación entre calor y humedad, no pueden llegar a disipar toda la energía, digamos, absorben más energía que la que pueden disipar, y entran en un estado de estrés térmico, con
consecuencias negativas para la salud. Existen, se conocen, hay mecanismos, por ejemplo, de retroalimentación y de regulación corporal que son muy conocidos. Así, por ejemplo, tenemos termorreceptores dérmicos, siendo la piel la primera defensa contra el estrés térmico, y esto lleva al desencadenamiento de los diferentes mecanismos que mencionamos anteriormente, para lograr mantener o controlar la temperatura corporal. Bueno, un caso clásico, típico, muy estudiado de razas termoresistentes es el caso de la raza bovina Cenepol. Generalmente, las razas equinas son mucho más resistentes al calor y a la humedad que las razas taurinas. Sin embargo, este es un caso de raza taurina termoresistente y por eso ha sido tan estudiado. Desde hace tiempo se ha propuesto que esta raza es portador de lo que se denominó el gen SLIC, que está asociada a un tipo de pelo característico, como vamos a ver ahora en las próximas diapositivas. La raza Cenepol es una raza bovina compuesta, creada a principios del siglo XX en la isla del Caribe, Saint Croix. Esta raza compuesta fue creada por el cruzamiento de 3 razas: una raza bovina europea, la Red Poll, una raza africana del oeste africano, denominada Enedama, que también es una raza taurina, pero termoresistente, y animales de las razas criollas de la región, que también son taurinas y termoresistentes. Como les mencionaba anteriormente, esta raza, o la raza Cenepol, tiene un pelaje particular. En los bovinos existe un score o una asociado al tipo de pelo y tipo de piel, que va desde un pelo muy corto y muy pegado al cuero, hasta un pelo largo, típico, por ejemplo, de las razas escocesas Highland. Las razas equinas generalmente tienen scores bajos, como es el caso de la raza taurina Cenepol. Este tipo de pelo ha sido asociado al gen SLIC. Cuando se hace un estudio de huella de selección, lo primero que se hace es seleccionar las razas problemas. Una estrategia puede ser comparar 2 razas que son fenotípicamente diferentes para la característica que queremos estudiar o las huellas de selección que queremos detectar asociadas a esas características. En este caso, la termoresistencia. Otra estrategia es tener 2 razas parentales y una raza derivada. Lo que queremos estimar es qué variantes o qué regiones de una u otra raza parental que tienen diferencias en el fenotipo fueron fijadas por selección en la raza derivada. En este caso, esta figura está sacada del trabajo de Flor y et al, que estudiaron el gen SLIC o las huellas de selección asociadas al gen SLIC en la raza Cenepol, donde se puede ver, por un análisis no supervisado de clúster o de clustering, cómo las diferentes poblaciones son diferentes. Esto es fundamental al momento de hacer un estudio de huella de selección. En la siguiente figura, también sacada del mismo trabajo, se observa los diferentes picos observados o obtenidos mediante el método de RCB, que es un método basado en EHH, o sea, en la extensión o cómo decae los haplotipos o la homocigosis de los haplotipos a partir de cada SNP. Como se observa en la figura, tenemos un pico significativo en una región del cromosoma 20, donde fue identificado el gen SLIC. Diferentes autores han confirmado este hallazgo. Acá, por ejemplo, tenemos
dos figuras sacadas del trabajo de Hodgson et al. De 2014, donde utilizando otros dos métodos, en la figura superior está basado en el método de Roe, o Run of Homozygosity, y en la de abajo en el método de IHS, basado en EHH, y en los dos casos detectan un pico similar al detectado por Flori et al. 2 años antes, en la misma región del cromosoma 20. En ese trabajo, en el de Hodgson et al. 2014, también aplicado en el método o analizaron los haplotipos y vieron la identidad por estado de regiones, tratando de detectar regiones que eran homocigotas y conservadas en todos los animales de la raza. En este caso, en otra raza criolla también, que se supone que también tienen el gen SLIC, y pudieron reducir la región asociada y refinarla en una región menor, en la cual todos los animales eran homocigotas para el mismo haplotipo. Los diferentes autores, como les decía, los diferentes autores han identificado esta región del cromosoma 20 asociada al tipo de pelo, a la termorregulación y por lo tanto a la región portadora del gen SLIC. Esta región incluye diferentes genes y han sido postulados como los genes potencialmente candidatos para ser el gen SLIC. Dentro de estos genes tenemos algunos asociados al desarrollo de los folículos, mientras que otros han sido asociados a otras características. Inicialmente, el receptor de la prolactina fue, a pesar de que su función está más relacionada a producción de leche y reproducción, fue asociado al gen SLIC. Incluso hay mutaciones donde que modifican o alteran la funcionalidad del receptor, han sido asociadas a ese gen, mientras que otros autores, como Hodgson, postuló al gen SKP2, que está relacionado al desarrollo de los queratocitos y por lo tanto al desarrollo de los fascículos, mientras que Flori et al. Postula a este otro gen. Otro modelo interesante para estudiar las huellas de selección adaptadas a la termorregulación son las razas compuestas como el Brangus. En este caso, el Brangus es una raza compuesta 5/8, 3/8 del cruzamiento de Angus y Brahman. Y lo que se busca, o lo que se ha buscado, es tener una raza que tenga las características de calidad de carne, fertilidad, precocidad del Angus, pero además las características de resistencia a enfermedades y al estrés térmico típico de las regiones subtropicales y tropicales. Una pregunta que uno se puede hacer en este caso es si la resistencia del Brangus se debe a la proporción de genes índicos, ¿sí? Si una mayor cantidad una mayor proporción de genes índicos aumenta la resistencia, o lo que importa es que se fijen ciertos genes, o ciertos polimorfismos de ciertos genes, y ciertas regiones específicas portadoras de ciertos genes asociados a esa termoresistencia o a esa resistencia a enfermedades tropicales. Para tratar de dilucidar esta pregunta, en nuestro grupo de trabajo analizamos huellas de selección en una región particular del genoma, que es la región del BOLA, o sistema de histocompatibilidad bovino. Esta región porta numerosos genes asociados a la respuesta inmune, que han sido asociados asociados a resistencia o susceptibilidad de enfermedades, y por lo tanto era una región interesante para ver si se había fijado genes o regiones del Brahman o del Angus en esta región en forma diferencial. Lo primero que hicimos es estimar la proporción de genes de las dos poblaciones parentales en nuestra población de estudio. Hicimos un estudio de
asignación racial o de proporción, o de un análisis de clustering, que nos dio una proporción global a nivel del genoma de 65% de Angus y 34,7% de Brahman, que es bastante aproximado a lo estimado en base al pedigree. Cuando analizamos mediante el análisis de ancestría local, utilizando el programa LAMP-LD en la región del Bola, vimos que había una diferencia significativa con respecto al promedio genómico. En este caso, tenemos un 45% de Angus y un 55% de Brahman. Cuando empezamos a analizar cómo estaban distribuidas las proporciones a lo largo de la región, vimos que incluso había una heterogeneidad en cómo estaban distribuidos regiones que predominantemente procedían de uno de los parentales, por ejemplo, en este caso, del Brahman, mientras que en otras regiones había proporciones similares entre haplotipos de Brahman y de Angus. Cuando hicimos un análisis de huellas de selección basados en diferentes métodos, por ejemplo, en este caso RCB, vimos que había picos significativos, ¿sí?, o huellas de selección asociadas a la fijación de haplotipos de una u otra especie, de una u otra poblaciones parentales, y que en algunos casos esas regiones incluían genes de clase 1 o clase 2. Por lo tanto, estos resultados evidenciaron que en la región del Bola había un enriquecimiento de haplotipos cebuinos con respecto al promedio genómico total. Un segundo paso fue analizar la composición genómica y las huellas de selección, no solamente en el Bola, sino también en el genoma total de esta raza. Como en el caso anterior, lo primero que hicimos fue estimar una proporción genómica promedio, que se aproxima a lo esperado por el pedigree. Hicimos un análisis de componentes principales, donde se puede ver que la mayoría de los animales Brangus tienen una proporción Angus-Brahman esperada. Algunos animales son más cebuinos que otros, pero en general estamos en un valor esperado. Acá se puede ver cuál es el grupo de animales que tienen más proporción cebuina que taurina. Interesantemente, cuando analizamos cromosoma por cromosoma, vemos que la proporción esperada de taurino y cebuino varía según el cromosoma, teniendo un caso extremo, por ejemplo el cromosoma 5, que tiene una proporción muy alta de genes taurinos con respecto al resto de los cromosomas. Y la media de cada cromosoma de la proporción taurina-taurina varía de uno a otro. Además, esa media de proporción cebuina-taurina tampoco es homogénea a lo largo del cromosoma. Por ejemplo, en el cromosoma 1 vemos como hay un extremo que es muy taurino, mientras que hay otras regiones que son bastante más cebuinas. Este es el caso del cromosoma 5, que veíamos que era muy taurino, pero incluso hay algunas regiones que son bastante cebuinas, o muy cebuinas, a pesar de que su promedio es más taurino que cebuino. Cuando analizamos las huellas de selección, comparando por el método de XP-HH o el método de FCT o el método de RCB, vemos que existen en el Brangus claras huellas de selección significativas. Cuando comparamos el Brangus cuando comparamos el Brangus contra el Angus o el Brangus contra el Brangus contra el Brahman, vemos que cómo varían las zonas que se han diferenciado la raza parental con respecto a la raza descendiente o derivada. En este caso, la raza compuesta de Brangus.
El paso siguiente es ver qué genes se encuentran, hacer lo que se dice ontología de genes, y tratar de detectar cuáles son los posibles genes que explican esas huellas de selección y cómo eso podría estar asociado a las diferentes características que se quisieron obtener al cruzar el Angus y el Brahman para obtener la raza compuesta Brangus. En este caso hemos utilizado diferentes bases de datos, como el Panther, el David, y lo que se puede ver es cómo en esa huella de selección hay genes relacionados a resistencia al calor, resistencia a garrapatas, a inmunidad, o genes relacionados a fertilidad o composición grasa. Con lo cual, podemos confirmar que la cruza, o existen evidencias que el Brangus habría retenido muchas de las características esperadas que se buscó al crear esta raza, y que estos genes podrían explicar parte de esa característica. Otro modelo de adaptación a ambientes extremos es el caso de la adaptación a la altura. Aproximadamente el 12% o más del 10% de la población mundial vive a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y estas poblaciones tienen animales domésticos. La adaptación a la altura ha sido estudiada no solamente en el humano, sino que en varias especies de animales domésticos. En el caso del bovino, hay básicamente 4 regiones donde se ha estudiado este fenómeno. En este caso tenemos el caso típico de los animales del Tíbet, en alturas en Etiopía, en las montañas rocallosas y en el altiplano sudamericano. La altura, el aumento de la altura, produce diferentes consecuencias, como por ejemplo, hay una relación entre la altitud y la disminución de la presión de oxígeno, y eso produce hipoxia. Hay una reducción de la temperatura, con lo cual los animales no solamente tienen que adaptarse a la hipoxia, sino también a bajas temperaturas, especialmente durante la noche. Hay una menor disponibilidad de pasturas o biomasa, con lo cual, especialmente en cierta época del año, con lo cual los animales tienen que también adaptar a esas disminuciones. Generalmente son poblaciones de cría extensiva. Y además, al aumentar la altura, hay un aumento de la radiación ultravioleta, con todas las consecuencias que esto trae, por lo cual también tiene que haber un cambio en la pigmentación y en el color del pelaje. La altura, generalmente, para los animales no adaptados, produce una serie de efectos severos que pueden llegar hasta la muerte. Por ejemplo, hay un aumento de la presión pulmonar, puede llevar a haber problemas cardíacos, hay problemas afectan caracteres de reproducción, fertilidad, desarrollo embrionario, y además es interesante que cambia también la microbiota comensal. La adaptación a la altura puede hacerse en un corto tiempo, el típico caso de la climatización, que muchas veces hemos escuchado en los equipos que van a competir a la altura, o una adaptación evolutiva donde hay cambios en ciertos genes que llevan a la adaptación permanente a esas condiciones. Esos cambios llevan a la reducción, por ejemplo, del metabolismo, para disminuir la demanda de oxígeno, por ejemplo, haciendo modificaciones en el sistema pulmonar, en el transporte de oxígeno, en la afinidad por el oxígeno, la frecuencia cardíaca, etc. Pero además, muchas veces hay cambios morfológicos. ¿Sí? Por ejemplo, en el menor tamaño corporal, cambios en el color y la textura y en el largo del pelo. Por ejemplo, en este caso se puede ver como un bovino del altiplano tiene un tamaño reducido con respecto a los bovinos de la misma raza, es un animal criollo, que se observan en los llanos. Los genes bajo selección han sido identificados, diferentes estudios, especialmente mucho en humanos,
han identificado huellas de selección que están involucradas en rutas fisiológicas relacionadas a hipoxia, a climatización a la temperatura y a modificaciones en el sistema cardiovasculares y metabolismo energético. En general, lo que se ha visto es que hay una evolución convergente a altas altitudes y estudios comparativos revelaron que existen zonas tárcias de selección comunes entre especies entre diferentes especies y entre diferentes regiones geográficas. Dos de los genes que se ha visto en muchos estudios es, por ejemplo, el PAX1, que codifica para un factor que regula la producción de eritropoyetina e influye en los niveles de hemoglobina. Como habíamos dicho, una de las principales respuestas a la altura es aumentar, por ejemplo, la cantidad de glóbulos rojos, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, para poder, para contrarrestar la menor disponibilidad. Acá tenemos otro gen, que también fue encontrado en muchas especies, y está asociada a la concentración de hemoglobina y de células rojas. Este es un estudio hecho por nuestro grupo de trabajo, comparando bovinos criollos del altiplano con bovinos criollos de los llanos, para tratar de detectar huellas de selección asociadas a esta adaptación. En este caso vemos un gráfico donde se ven los picos detectados mediante el uso del índice XPEHH. Llamativamente, el principal pico corresponde al gen SLIC. Particularmente nuestro pico, el mayor valor de probabilidad se encuentra en el gen que fue propuesto por Flori et al. No deja de ser, si recuerdan, tanto para adaptarse al trópico de los llanos como para adaptarse a la altura, es importante el tipo de pelo y el tipo de piel, dado que es la primera barrera para, ya sea para la altura, para la radiación y el frío en el altiplano, como para el estrés térmico en el llano. Además, hemos encontrado otros genes, por ejemplo, este pico está asociado a un gen que está relacionado al desarrollo vascular. Otro de los cambios morfológicos estaban relacionados a los cambios del sistema justamente vascular. Y este otro gen, que está en otro pico, en el cromosoma 22, está relacionado a la cantidad de hierro y hemoglobina, y por lo tanto anemia, ha sido asociado a esa característica. Por último, para terminar, un último caso es la adaptación a fríos extremos. Las razas que se han usado para este tipo de modelos son razas en general rusas, por ejemplo de Siberia, o razas nórdicas, algunas de las cuales viven en forma extensiva en condiciones que en inviernos pueden ser de menos 40 o menos 50 grados. Así que, bueno, como podemos ver, tenemos bovinos que viven a altas temperaturas en el trópico, pero además tenemos bovinos que pueden vivir en fríos extremos. Como les decía, estos bovinos soportan inviernos en el exterior en temperaturas de hasta menos 50 grados. Y además, la presencia de virus y parásitos en esas zonas es diferente a la que se encuentra en otras regiones. Por lo cual también tienen que estar adaptadas a resistir a esos patógenos locales. Se encuentran diferentes razas, por ejemplo, de la rama Turano-Mongolia, y otras razas rusas, entre las que podemos detectar este tipo de adaptación. Este es un estudio hecho por Yurchenko y colaboradores en el 2018, donde ven diferentes picos asociados a huellas de selección.
Por ejemplo, tenemos un pico asociado a respuesta al estrés lumínico y protección de fotorreceptores. Tenemos genes relacionados a producción de leche, asociados a respuesta a virus mediante reparación de ADN o del daño del ADN producido por los virus. Tenemos algunos genes relacionados a termorregulación a través de la activación de grasa parda, que es fundamental para mantener la temperatura en estos fríos extremos. Acá tenemos otro gen relacionado a climatización y otro gen también relacionado a gasto energético, consumo de alimento y adiposidad. Como se puede ver, hay por lo menos tres picos que están relacionados a, de alguna manera, al metabolismo energético, que es fundamental para poder sobrevivir en estos fríos extremos. Como para concluir, la disponibilidad de datos masivos, la disponibilidad de métodos de análisis y diferentes metodologías de análisis para la detección de huellas, basados en diferentes conceptos, nos ha permitido detectar patrones genéticos en poblaciones adaptadas a diferentes ambientes, muy contrastadas entre sí, y de esta manera identificar genes candidatos y mecanismos fisiológicos de adaptación, y nos ha provisto de información sobre cómo podrían haber sido los mecanismos de evolución en los procesos de adaptación de los bovinos. Bueno, muchas gracias, y cualquier pregunta, y vemos dispuestos a contestarse. Bueno, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, Guillermo, muy bien, muy linda tu conferencia, y estoy viendo acá a ver si hay alguna pregunta, pero todavía no me llegó ninguna. Así que si te parece podemos hacer algún, tal vez de algo que te faltó o de la importancia de lo que fue este tema, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, quería agradecer a la comisión organizadora del Congreso y a la comisión directiva de la SAC por la invitación a dar la charla. Como siempre, es un placer colaborar con la sociedad. Bueno, la idea de la charla fue un poco mostrar cuál es el estado de situación del estudio. Digamos, últimamente han aparecido unos cuantos trabajos sobre tratar de detectar cuáles son los factores genéticos que permiten la adaptación, especialmente de las razas locales y también de razas de mayor importancia o mayor distribución internacional, que permiten que tanta plasticidad de esta especie, así como otras especies domésticas, a un rango de ambientes muy grande. Y bueno, y técnicas como las diferentes técnicas de detección de huellas de selección son bastante potentes, por lo menos para detectar los genes mayores que permiten esta adaptación, desde, como decíamos en la charla, desde climas extremos de frío a climas tropicales o... Tropicales, claro. Eso me pareció interesante también en el ganado criollo y en todos los ganados criollos de Latinoamérica, ¿no? La parte, sí. Y lo que se puede hacer ahora desde el punto de vista con los estudios genéticos. Bueno, vos también venís trabajando hace mucho tiempo en esto, hace 20 años por ahí ni imaginábamos muchas de las cosas que podemos determinar en este momento. Y que, bueno, en tu charla quedó claro, y en trabajos relacionados que hizo el grupo y que inclusive se presentaron en este congreso, ¿no? Sí, sí. Y más en un toque de cambio climático global, el tema de la adaptación de los animales domésticos cobra relevancia. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de los criollos, tenemos criollos viviendo a más de 4.000 metros de altura y en
regiones a nivel del mar bueno, tenemos acá en la Argentina criollos que han vivido en la zona de los glaciares y por otro lado en zonas tropicales, subtropicales. Claro. Una plasticidad Sí, muy grande y en el fondo hay un componente genético que es interesante poner de relevancia y que después podría ser usado para apoyar los procesos de selección. Sí, acá siempre estuvo presente eso del componente genético, ¿no? En esta parte que, sobre todo en la parte animal, que no se había explotado tanto por ahí como en la parte vegetal, por ejemplo, y que últimamente, si bien hay técnicas de la genética animal que se están aplicando hoy en genética vegetal, pero en esa parte creo que ha habido un avance muy grande que, bueno, que quedó bien manifiesto en tu conferencia. Sí. Así que desde ese punto de vista, bueno, otra cosa que creo también que no, por lo menos a mí no me llegaron las preguntas, puede ser también lo amplio y la claridad con que hiciste la exposición de este tema, ¿no? Bueno, gracias, pero veremos que se haya entendido. Sí, por lo menos la sí, idea no, general. de ese sentido sí. Fue muy claro. Sí, acá veo, no, me pareció que había una pregunta. Acá me parece que está llegando una. Sí, acá también me llegó una pregunta que tiene que ver con esto de ganado criollo, que ya lo explicaste. Se ve que estaba un poquito atrasada, pero justamente relacionado con lo que te pregunté y que vos lo aclaraste, porque dicen si está adaptado también a esa diversidad de clima, ¿cuál sería el ganado que está adaptado a esa diversidad de clima desde tan fríos hasta los tropicales? Y bueno, son los denominados criollos. Sí, o sea, ¿ahí querés extenderte en algo? Sí, acá en Latinoamérica, bueno, los criollos son un claro ejemplo de razas que se han adaptado a una amplia gama de condiciones ambientales. Después, bueno, ha habido diferentes estrategias, digamos, están las razas locales, hay en todo el mundo, hay más de 800 razas bovinas en el mundo reconocidas y que muchas de ellas están adaptadas a sus condiciones locales. Y después, bueno, ha habido diferentes estrategias, por ejemplo, bueno, todo el auge ahora de muchas de las razas sintéticas acá en la Argentina, como el Brangus y el Bradford, que permiten combinar la calidad de carne de las razas británicas con la resistencia de las razas cebuinas o índicas. Sí, acá me llegó, Guillermo, otra pregunta que tiene que ver con si esto de los estudios genéticos y que se ha avanzado tanto y que vos lo describiste también en la conferencia, dice, ¿hay algún cambio en el concepto de raza ahora con los nuevos conocimientos de la genética? Supongo que es con respecto a la definición de una raza o a la diferencia entre una raza y otra. ¿Cómo se determina? Sí. El concepto de raza más que nada es un concepto creado por el hombre. Digamos, normalmente hay ciertos criterios que definen la raza en cuanto a color, tamaño. Generalmente, digamos, hay razas que son más cerradas, que tienen un registro genealógico cerrado y solamente pertenece a la raza los que están dentro de ese registro y con algunos mecanismos para poder incorporar nuevos animales, y hay otras razas más abiertas. Los métodos moleculares pueden ayudar a acelerar ese proceso de incorporación de nuevos animales a una raza. Por ejemplo, todo lo que es puro por cruzo, uno puede certificar mediante los métodos moleculares
que ese animal tiene cierto grado de parentesco molecular o cierto grado de asignación molecular a la raza de origen, a la raza donde se quiere incorporar. Pero el concepto de raza, como nosotros lo conocemos, por ahí es un concepto más occidental. En otros países, yo hace unos años trabajé en un proyecto con China y con razas chinas, y ahí el concepto de raza es más geográfico. En realidad, todo lo que vive en una zona se le da la denominación de la raza de ese lugar. No hay un registro tan cerrado como el concepto por ahí europeo. Claro, que es más del tipo morfológico, fisiológico. Morfológico, tipo, ¿no? claro, lo mismo en África. Por ahí todos los animales que viven en cierta región de un país de África con cierto fenotipo, se las asigna esa raza, pero por ahí no hay un criterio tan cerrado. Sí. Creo que nosotros eso lo llamamos más ecotipos, ¿no? Que raza, claro, sí. Que tiene que ver con uno. Sí. Sí, también, sí. Esta pregunta es interesante porque lo de raza, porque en las plantas pasa lo mismo. Lo de la raza de maíz, por ejemplo, la definición no es tan fácil y también toda la parte de la caracterización molecular ayuda a ser más precisos. Sí. Pero hay conceptos morfofisiológicos importantes. Claro, incluso hay muchas razas locales que por ahí tienen diferentes nombres según la regiones cercanas, y que por ahí a lo mejor molecularmente no son muy diferentes. Y uno podría redefinir eso y son reconocidas como razas digamos, la población del lugar la reconoce como una raza y le da un nombre. Pero por ahí está muy emparentada con otra raza de una región cercana. Claro. Es diferente por ahí con las razas que son más comerciales, que donde sí han tenido un proceso de selección, por ahí un programa establecido de selección, con un registro genealógico, ahí es más definido. Pero en muchísimas razas, especialmente en países más subdesarrollados, es más una cuestión local, geográfica y cierto fenotipo. Y supongo que en las plantas pasará lo mismo. Sí, eso es común, por eso... pero desde el punto de vista de las razas también en la parte animal, como es más conocido y se pone más en práctica, a lo mejor había... por eso era interesante la pregunta esta, que yo la relacioné también con las plantas, pero la pregunta... Bueno, yo acá no veo otra pregunta, así que me parece que no queda más que... como comisión directiva de la Sociedad de Genética, agradecerte que hayas participado y dado esta conferencia. Y creo que ya estamos en el tiempo más o menos que nos habían asignado para presentar la conferencia y las preguntas. Así que no sé si querés agregar algo más. No, nada más. Volver a agradecer tanto a la comisión organizadora del Congreso como a la comisión de la SAC por la invitación y bueno, y seguiremos disfrutando del Congreso. Y a pesar de que actual, esperemos que salga todo bien. Sí, nos estamos adaptando a eso. Sí. Bueno, Guillermo. Bueno, gracias Pedro por la introducción. No, al contrario. Y nos estamos viendo. Seguimos en el Congreso entonces. Invitamos a que sigan participando en el Congreso. Chao, gracias.